Bien. Entonces el tema que nos queda es la diferenciación y la integración numérica. Entonces digamos que yo tengo puntos, ¿ya? Yo tengo puntos, ¿ya? Que describen una función o el comportamiento de cualquier cosa y yo quiero obtener la derivada de este comportamiento, o sea, la tasa de variación de y con respecto a x, ¿no? Eso en el fondo es la derivada. Entonces, por ejemplo, en la tarea uno tiene la posición versus el tiempo. Entonces, si uno deriva, obtiene la velocidad y si vuelve a derivar, obtiene la aceleración, ¿verdad? Entonces, uno puede tener puntos que describen el comportamiento. Digamos que estos puntos nacen o se aproximan a una parábola. ¿Ok? Entonces, esto es una parábola. ¿Ya? Entonces, uno de estos puntos yo los puedo obtener desde la misma parábola. Imaginemos que yo tengo la función y igual a, no sé, x cuadrado. Y yo discretizo o obtengo ciertos valores de x, x1, x2, x3, x4, y tengo ciertos puntos. ¿Ya? Y esos puntos yo le aplico la derivada numérica. ¿Ya? O puedo obtener estos puntos directamente, no sé, de un experimento, por ejemplo, y obtengo estos puntos. Entonces, para obtener la derivada, ya, no es más que ir calculando la pendiente entre dos puntos, ¿cierto? Recuerden que la derivada en el fondo es calcular la pendiente. Entonces, yo voy calculando la pendiente entre dos puntos y así obtengo la derivada. Después yo grafico estas pendientes y vemos que, si, en este caso, si es que es una parábola, ¿cierto? Si yo grafico estas pendientes, lo más probable es que yo obtenga, ¿cierto? Una línea recta, ¿ya? Es decir, por ejemplo, este es M1, este es M2 y así sucesivamente las pendientes, M3, M4. Entonces estos puntos de acá van a corresponder a M1, después M2 y así, ¿no? M4 y así sucesivamente. ¿Ya? Y si yo vuelvo a derivar, lo más probable es que, como ya obtuve una recta, entonces la derivada luego va a ser una constante, ¿no? O sea, podría tener la aceleración, ¿no? Entonces aquí tendría la posición, la velocidad y luego la aceleración. ¿Ya? Si es que derivo la posición, luego derivo la velocidad. Ahora, si se dan cuenta, uno para obtener estas pendientes de estos dos puntos, tengo varias opciones, ¿ya? Y es lo que vamos a ver acá, ¿ya? Tenemos hacia adelante, centrada y hacia atrás, ¿ok? Hay más y en el libro están, solamente que extienden estas fórmulas, por así decirlo, con más términos acá, y eso hace que el error disminuya, ¿ya? El tema es que uno necesita más términos, ¿ok? Y eso quizá puede ser un problema, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos una colección de pocos datos. Entonces, la derivada hacia adelante hace referencia a que yo voy a partir desde este valor, x1, y voy a ir calculando la pendiente hacia adelante. O sea, voy a partir desde aquí y voy a decir, oye, la primera pendiente va a ser con el dato que está a la derecha. Y así sucesivamente yo voy calculando la derivada. ¿Ok? Bastante intuitivo, ¿cierto? Y llego hasta acá. ¿Ya? Eso sería la derivada hacia adelante. La derivada hacia atrás, ¿ya? Que es la que está aquí, ¿ya? Lo que voy a ir haciendo es calcular la derivada, pero con el valor que yo tengo atrás mío. ¿Ok? Es decir, yo voy a partir desde acá. ¿Ya? O sea, este sería como mi punto inicial, mi xy. ¿Ya? Y fíjense que la derivada en fxy, f de xy, es f de xy menos f de xy menos 1. Es decir, estoy obteniendo la derivada con el valor anterior. Entonces yo voy a calcular la pendiente así. ¿No? La derivada en este punto va a ser tomar la pendiente entre estos dos puntos. ¿Ok? Sin embargo, acá, por ejemplo, acá, este xy, yo lo obtengo, la derivada en ese punto va a ser con el punto que está a la derecha. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a ir usando el punto que está a la izquierda. Entonces ahí voy a ir calculando la pendiente. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia con esto de acá que está aquí? ¿No? Esta sería la hacia adelante. Y esta es la derivada hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hacia adelante yo tengo que partir desde x igual 1. O sea, parto en el primer dato. ¿Ya?
Voy a pintarlo en rojo. Yo parto en el primer punto, aquí. A ver, lo voy a pintar con naranjo. Yo parto en este punto y voy calculando. ¿Por qué no cambia el color? Ahí sí. Ya, yo parto en este. Ahora sí. Ya, yo parto en este punto x1 y voy calculando la derivada hacia adelante. Es decir, siempre voy usando el dato vecino, que está a la derecha. Pero yo tengo que llegar hasta aquí nomás. ¿Ya? Hasta aquí yo tengo que llegar porque la fórmula me exige usar el dato hacia adelante. Si yo llego hasta acá, hasta el último valor, ¿ya? O sea, si yo llego a xn, fíjense que hacia adelante aquí sería f de xn más 1 menos f de xn. Ya, ese f de xn más f de x sub n más 1 no existe. ¿Ya? Porque si yo llego hasta aquí, me va a pedir para calcular la derivada con un dato acá, ficticio, que no existe. ¿Ya? Y yo no voy a poder, porque ese dato no existe. Entonces, la derivada hacia adelante, muy importante, ustedes tienen que ir desde el primer valor, o sea, van desde el dato 1 o desde x sub 1 hasta, o sea, tienen que ir derivando hasta el dato xn menos 1. ¿Ya? O sea, hasta el dato anterior al final. Mientras que la derivada hacia atrás, fíjense que ustedes tienen que partir desde el segundo dato. O sea que ustedes van a partir desde 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que ir usando el anterior. Si ustedes parten de 1, cuando usen el anterior no va a existir ese dato. Entonces, la derivada hacia atrás, ustedes parten desde x2 hasta, y aquí no hay ningún problema con llegar hasta el último dato, ¿verdad? Porque si ustedes llegan hasta xn, o sea, llegan hasta aquí, van a usar el anterior, que es xn menos 1. Y ese dato sí existe. ¿Ya? Pero si ustedes partieran desde 1, o sea, desde x1, acá, si ustedes parten acá, les va a pedir el anterior y ese valor no existe. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre adelante y hacia atrás? Es que adelante yo tengo que ir, mi ciclo for, en el fondo esto se va a hacer con ciclo for, entonces mi ciclo for para ir calculando la derivada punto a punto, yo tengo que ir desde 1 hasta n-1 y acá tengo que ir desde 2 hasta n. ¿Ok? Y por último, la derivada centrada, ¿ya? La derivada centrada lo que hace es recoger los datos que están a la derecha. Fíjense que la derivada en x sub i va a ser el dato que está a la derecha, x sub i más 1, menos el dato que está a la izquierda, f de x i menos 1, dividido en los datos en x, ¿no? O sea, si yo tengo acá puntos, ¿ya? Este sería mi x1, este sería mi x2, ¿ya? x3, ¿ya? Digamos que este es x sub i, ¿ok? Este va a ser el xn menos 1 y este va a ser el último dato, xn. Entonces fíjense, la derivada en x sub i va a ser igual al dato que está a la derecha menos el dato que está a la izquierda. Es decir, en el fondo, la derivada en este punto que está acá, la derivada en este punto que estoy pintando en rojo, va a ser la pendiente que se obtiene mediante el dato que está a la derecha, es decir, este dato, que sería el x sub i más 1, y este dato, que sería el x sub i menos 1, asociado al x sub i menos 1. Entonces, esta pendiente, que en el fondo va a ser el f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1 partido en la resta de los x. ¿Ya? Es decir, la derivada centrada lo que hace es tomar los datos vecinos que están a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, como ustedes se podrán imaginar, yo no puedo partir en x1 porque me va a pedir el dato anterior que no existe. Por lo tanto, en la derivada centrada tengo que partir sí o sí desde 2. Y tampoco puedo llegar hasta el final porque recuerden que como pide los valores que están a la derecha y a la izquierda, si yo llego hasta el final me va a pedir el x sub n más 1, es decir, el valor que está a la derecha y no existe. Por lo tanto, aquí tengo que llegar hasta x sub n menos 1. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los ciclos for, porque esto lo vamos a hacer con ciclos for, para la derivada hacia adelante es importante que tenemos que hacer el ciclo for desde 1 hasta n-1. Hacia atrás tenemos que hacer el for desde 2 hasta n. Y centrada tenemos que hacerla desde 2 hasta n-1. ¿Ok? Ya, debido a esta fórmula. ¿Ok?
Entonces vamos a usar este ejemplo para eh, obtener las derivadas. ¿Ok? Dice la evolución temporal del número n de individuos de una población se presenta en la siguiente tabla. ¿Ok? Entonces n sería la cantidad de población y t serían los meses. Dice utilizar los datos para aproximar la tasa de variación de la población, es decir, ahí nos están pidiendo la derivada. Y compárelos con la tasa exacta. Bueno, ahí está la tasa exacta. ¿Ya? O sea, sería como la derivada analítica. Use derivación numérica hacia adelante, hacia atrás y centrada. ¿Ok? ¿Qué derivación se acerca más a la tasa exacta? Justifique con el cálculo de errores y grafique los resultados obtenidos. Entonces tenemos n en función de t, es decir, t sería nuestra variable independiente, ¿no? Y n dependiente de t. Entonces, bueno, yo ya anoté estos datos, acá están t y n, y además extraje el largo, ¿ok? De cualquiera de los dos. Ya en el fondo es para tener el número de datos que hay. Bien, entonces vamos a hacer la derivada. Primero grafiquemos esto, ¿ya? Grafiquemos, en este caso, t, n, recuerden, t, n, y lo vamos a graficar así. ¿Ya? Ahí tenemos los datos, entonces nosotros queremos obtener la derivada de esta función, ¿ok? O de estos puntos en el fondo. Entonces, vamos a hacer hacia adelante, hacia atrás y centrada. ¿Ya? Recuerden que estas son derivadas. Derivada de primer orden, ¿ok? O sea, la primera derivada. Entonces, como habíamos dicho, la derivada hacia adelante, como siempre toma el dato vecino, nosotros tenemos que ir desde 1 hasta n-1. Entonces aquí simplemente hacemos un for desde 1 hasta n-1. En este caso mi n sería el número de datos, entonces yo le puse L, ¿ok? Para no confundirlo con el n de la población. ¿Ya? Entonces sería desde 1 hasta L-1. La hacia atrás dijimos que tenía que ir desde 2, ¿cierto? Desde 2 hasta n o desde 2 hasta L en mi caso. Entonces hago de I desde 2 hasta L. Y la centrada dijimos que tenía que ir desde 2 hasta L-1. ¿Ya? Es como la combinación de las dos, ¿ok? Entonces voy desde 2 hasta igual 2 hasta L-1. Listo. Voy a cerrar los ciclos for mientras. ¿Ok? Y acá dentro del ciclo for, simplemente lo que tenemos que hacer es escribir la fórmula, ¿ya? La derivada hacia adelante. Entonces, toma el dato que está a la derecha menos el dato actual y divide la resta de los x. Entonces, fíjense que es fd, ¿ya? Mis fd son los n's, porque los n es la población, ¿ya? Este sería como mi i, ¿ok? Entonces acá simplemente pongo n de i más 1 menos n de i, y esto dividido en la resta de los x, ¿ya? Y los x son los t's, entonces acá tiene que ir t de i más 1 menos t de i, ¿ok? Ahí está. Bien, la derivada hacia atrás, ¿ya? Es bastante parecida, pero ahora es f de xy menos f de xy menos 1. Entonces sería n de i menos n de i menos 1, me parece. Sí. Dividido en xy menos, en el fondo, restar los x. O sea, esto mismo, pero ahora son los t's, porque los t's corresponden a mi variable independiente. ¿Ok? De momento vamos bien. ¿Ya? Ahora, la centrada, digamos la fórmula, sería tomar el posterior y el anterior. Entonces sería esto mismo, pero ahora sería el posterior, o sea, i más 1 menos el anterior, i menos 1, dividido en esto mismo, pero con t. ¿Ok? Ahora, esta derivada la vamos a guardar en una variable, por supuesto. Entonces vamos a decir que va a ser la derivada. Vamos a ponerle der adelante. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ponerle un nombre bien representativo. Entonces, derivada hacia adelante en i, para ir guardándolo en un vector. ¿Ok? Después esta va a ser hacia atrás. Entonces, voy a poner adelante, voy a poner atrás.
Y aquí voy a poner centrada. Centrada. ¿Ok? Con esto debería ser suficiente. Vamos a esconder estos datos acá. ¿Ok? Guardamos y ejecutemos. ¿Ya? No hubo ningún error, así que está bien. ¿Ya? Si yo veo este vector, ahí está la derivada hacia adelante. La hacia atrás, ahí está. Y la centrada sería esa. ¿Ya? Entonces ahora simplemente tenemos que plotear. A ver cómo nos dio. Entonces vamos a hacer un plot de. Entonces ahora nosotros vamos a plotear el x, que es t. Recuerden que es t el x. T, coma. Y ahora tenemos que graficar las derivadas. Entonces primero vamos a graficar la derivada hacia adelante. Ya, veamos qué sale. ¿Ya? A ver si tira error o qué pasa. ¿Ya? Ya, tira error. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula la derivada hacia adelante o hacia atrás, lo que ocurre es que uno siempre va a sacrificar un punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno calcula la derivada en este punto y usa el punto vecino. ¿Ya? O sea, con 2 puntos yo calculo la derivada en un punto. Luego con estos 2 puntos calculo la derivada en otro punto. Y así sucesivamente. Entonces, el largo de los x no va a coincidir con el largo de los y. ¿Ya? O sea, los valores en x que yo tenía originalmente no van a coincidir con el largo de los valores en y, porque se pierde un valor. ¿Ya? O sea, la derivada acá, en este punto, yo no la puedo calcular. La derivada en este punto yo no la puedo calcular porque necesito el dato posterior que no existe. Por lo tanto, hay una derivada que yo no la puedo calcular, que es la última. Por lo tanto, yo para poder graficar acá, tengo que graficar los valores que van desde 1 hasta L-1. O sea, tengo que omitir el último valor, pero no aquí, ¿ya? Porque aquí ya están omitidos, ¿cierto? O sea, aquí este vector ya tiene un largo menor. El t tengo que hacer lo que vaya desde 1 hasta L-1, ¿ya? Porque el t está considerando eh, todos los valores, por así decirlo, y yo que no puedo graficar el último, porque no existe. ¿Ya? Entonces veamos si ahora funciona. ¿Ya? Funciona porque no tiró error, así que bueno, vamos a hacer un hold on para poder verlo. Y ahí está la deriva. ¿Ya? La vamos a poner con una línea y la vamos a poner roja. ¿Ya? O no, está bien azul. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les decía. La derivada en este punto, la calcula con estos dos valores. Luego la derivada en este punto la calcula con estos dos valores y así sucesivamente. Pero cuando llego aquí, no puedo calcular la derivada en este punto porque necesito un punto posterior. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada hacia adelante, fíjense, se calcula en todos los puntos excepto en el último. ¿Ya? Se pierde esa derivada. ¿Por qué? Porque yo la calculo hacia adelante, ¿no? Voy necesitando el valor vecino que está a mi derecha. ¿Ya? Con la derivada hacia atrás va a pasar lo mismo, solamente que ahora yo voy a perder la primera derivada. ¿Ok? ¿Por qué no la puedo calcular? Porque necesito el dato anterior y ese dato anterior no existe. ¿Ya? Por lo mismo, fíjense que la derivada hacia atrás parte aquí es 0. ¿Ya? ¿Por qué es 0? Bueno, porque como yo la que tengo que calcular desde 2, el i de 1, o sea, atrás de 1 no existe porque yo lo estoy obteniendo a partir de 2. Entonces, por defecto MATLAB, como no existe, le pone un 0. ¿Ok? Por lo tanto, ahora yo para poder graficar aquí, vamos a copiar esto, yo para poder graficarla hacia atrás, ya que le vamos a poner, no sé, X, le vamos a poner X. Ahora, esta yo tengo que modificar y tengo que ir desde 2 hasta L, ¿ok? O sea, voy a graficar solamente estos valores. Y ahora mi T también tiene que tener eso en cuenta, ¿ya? O sea, ahora mi T tiene que ir desde 2 hasta L, ¿ya? Para que corresponda con los X o los T's que tienen que ser, ¿ya? Y ahí está. Entonces, fíjense, esta es la derivada hacia adelante, el azul, y como ven, pierde el último valor, la última derivada. Y fíjense que la hacia atrás pasa algo similar. En este caso, la hacia atrás calcula la última derivada, no tiene problemas, pero no puede calcular la primera derivada, ¿ya? Porque parte de 2, ¿ok? Entonces, como es hacia atrás, pierda esta derivada porque si yo me posiciono en 1 e intento calcular la derivada aquí, me va a pedir el dato anterior que no existe, ¿ok? Aquí, perdón. Si me paro acá, me va a pedir la anterior y no existe.
Entonces la derivada hacia atrás, fíjense que pierde la primera derivada, la hacia adelante pierde la última derivada, y la centrada pierde las dos, pierde la anterior y la posterior, o sea, la primera y la última, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte desde 2 hasta L-1, ¿ya? Entonces, si ahora yo quiero graficar la centrada, entonces aquí, en vez de, aquí simplemente pongo centrada, ahora yo tengo que ir desde 2, ¿ya? Primero veamos qué es la centrada, ¿ok? ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que ir desde 2 hasta L nomás, desde 2 hasta L, ¿ya? Y en T también, desde 2 hasta L, ¿ya? Perdón, hasta L-1 acá, ¿ya? Porque aquí ya estoy perdiendo un dato, el último. Entonces aquí tengo que especificarle, oye, ese último dato no lo voy a poder obtener porque no existe. Y lo vamos a poner con, a ver, eh, con una S que diga que significa cuadrados. Ya me tiró error, denme un segundo. Ok, bueno, tuve que pausar la grabación porque eh, tuve que hacer algo mientras. Bueno, entonces, bueno, ya lo resolví en el fondo, ¿ya? El tema es que la centrada, ¿ya? Yo calculo los valores hasta L-1, entonces obviamente, en este caso tiene que ir desde 2 hasta L-1, ¿ok? Para que tenga la misma dimensión. ¿Ya? Entonces, bueno, al graficar, ya ahí están mis datos y las tres derivadas, ¿ok? Fíjense que la centrada debiera aproximarse mejor a la solución real, ¿ya? Porque considera más datos, ¿ok? Ahora comparémoslos con la solución real, ¿ok? Entonces, la derivada exacta es 2n de t menos 0.01 n de t al cuadrado, es decir, n' en t, ¿ya? Vamos a escribirla acá. Entonces vamos a poner derivada der exacta, arroba de, en este caso depende de t. Entonces es 2 por n, 2 punto por, en este caso n, ¿ya? Que serían estos datos de acá, 2 por n. Ya, de hecho ni siquiera necesito que valga una función, ¿ok? Porque es como mis datos simplemente. Entonces 2 por n, ¿ya? Que serían estos de acá. Y menos 0.01 por n al cuadrado, ¿ok? Entonces si yo quiero plotear la derivada exacta, entonces aquí pongo plot t, der exacta. Y bueno, la vamos a agregar con x, ¿ya? Y aquí simplemente le agregamos exacta, ¿ya? Derivada exacta.
Y bueno, ahí ven, ya, se supone que la verde sería la derivada exacta, ¿ok? Y fíjense cómo la centrada es mucho más exacta. De hecho, aquí parece que calza justo el valor. Y luego se ve un pequeño error, ¿no? Entre los datos, ¿ya? ¿Ok? Pero entonces pueden observar que la verde sería la exacta, ¿ya? La centrada es la morada y las otras son, bueno, la hacia atrás y la hacia adelante, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la morada es la que menos tiene error, ¿ya? El tema es que obviamente no sabe cuánto es la derivada aquí, ni sabe cuánto es la derivada acá, ¿no? ¿Ya? O sea, es más exacta, pero se pierde, ¿cierto? Se sacrifican estas dos derivadas en el fondo, la inicial y la final. ¿Ya? Mientras que las otras son menos exactas, sin embargo, fíjense que la derivada hacia adelante al principio es mucho mejor y la derivada hacia atrás al final es mucho mejor, fíjense. ¿Ya? Entonces quizás lo mejor es usar la derivada hacia adelante para obtener la derivada en el primer valor, usar la derivada hacia atrás para obtener el último valor y los datos que estén entre medio, usar la derivada centrada. Y ahí uno obtendría una aproximación bastante buena de la derivada exacta, ¿ya? Entonces, como pueden ver, usar las tres derivadas como una combinación es bastante bueno, ya en el fondo, para obtener la derivada exacta, ¿ok? Así que bueno, lo que queda es calcular el error, ¿ya? Que eso ya lo saben hacer, ¿cierto? Recuerden que es em, restar, ¿no? Estos valores al cuadrado y sumarlos, ¿ya? Y con eso obtendrían el residuo, me parece. Y bueno, eso sería el error en el fondo, ¿no? Entre más grande el error, obviamente, es peor la aproximación o incluso podrían obtener eh, un coeficiente de determinación, ¿ya? Me parece que no habría problemas porque en el fondo tienen la exacta y las que ustedes calcularon, ¿ya? Entonces ahí podrían comparar y decir, bueno, cuál solución es mejor que otra, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería eh, el tema de derivación, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar a ver el tema de la integración, ¿ya? Ah, por cierto, luego hay otra fórmula, ya, por ejemplo, de segundo orden, ¿ya? Que aquí yo puedo calcular la derivada, la segunda derivada hacia adelante de manera directa, ¿ya? Y bueno, esta sería la fórmula, ¿no? La derivada en xy necesita dos valores a la derecha. O sea, necesito dos valores a la derecha para poder calcularla, ¿ya? La hacia atrás, imagínense que es lo mismo, pero necesito dos valores hacia atrás. Entonces, por ejemplo, acá, la n hacia adelante, yo tengo que ir hasta n menos 2, ¿cierto? O sea, tendría que llegar hasta aquí. Hasta aquí tendría que llegar para poder calcular esta derivada. ¿Por qué? Porque requiero las dos que están hacia adelante, ¿ya? Entonces aquí tendría que ir desde 1 hasta x sub n menos 2, ¿ya? O sea, hasta este valor, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los detalles, ¿no? Las entradas, fíjense que necesito un valor a la derecha y un valor a la izquierda, ¿ya? Si se dan cuenta, no cambia mucho con la derivada de primer orden, ¿ya? Aquí también necesito un x derecha y un x izquierda. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que yo uso el mismo valor también. O sea, es decir, calculo la derivada con el punto central, ¿ya? Acá yo no uso el punto central. O sea, yo no uso f de xy. Aquí sí, ¿ya? Entonces ahí están los tres puntos que yo uso, ¿no? ¿Ya? Y en la hacia atrás también, ¿no? Yo uso dos anteriores, ¿ya? Dos anteriores y el propio valor, ¿ya? Entonces, esas son las derivadas hacia adelante, también están en el libro, ¿ya? Esto les puede servir para calcular la aceleración en la tarea, ¿ya? Si lo quieren calcular directo. O si ustedes derivan dos veces usando esto también, debería hacer lo mismo, ¿ya? O sea, derivan una vez con esto, obtienen la velocidad y luego derivan otra vez y obtienen la aceleración. O pueden usar esta directamente, ¿ya? Debería ser lo mismo, ¿ya? Y eso sería con respecto a derivadas. Entonces ahora vamos a ver
integrales, ¿ok? Así que bueno, hasta en un rato.